Saludos, buen día, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, ustedes y sus familiares. Esta vez nos corresponde grabar el videíto número 3 de la serie de videos con el libro de Luigi. Esperamos que los anteriores les haya sido de mucha ayuda y bueno, lo que les pedimos siempre es leer, ¿verdad? Para entender, leer otra vez y otra vez, hasta 3 veces para luego responder. No solo se queden con responder la pregunta que se les está pidiendo, sino ampliar un poquito más y eso, ¿verdad? Si es posible, lean hasta 5 veces el libro y también repasar los anteriores, que eso nos ilumina un montón. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre les pedimos cuidándose ustedes y cuidando a sus familias, tratando de seguir en lo posible las normas que nos pide el Ministerio de Salud. Ya vemos que la situación pues no ha mejorado, necesitamos seguir cuidándonos, según parece eso se va a extender por un tiempo más, así que necesitamos tener paciencia y sobre todo acatar lo que se nos pide, ¿verdad? Ser obedientes. En eso yo creo que es primordial en todo, en la vida cotidiana como en la religiosidad, ¿verdad? La obediencia y buscar el bien común, ¿verdad? Como decía Marjorie, hoy ya vamos por el tema 3 del libro de Luigi y esa recomendación que Marjorie les hace no nos vamos a cansar de seguírsela repitiendo. Por favor, lean el encuentro completo antes de responder las preguntas. No se queden con las respuestas de un solo párrafo, porque puede que la pregunta se amplíe en párrafos siguientes. Entonces busquen, ¿verdad? A veces una primera parte de la pregunta está en un párrafo y se complementa con una segunda parte que está en un tercero o cuarto párrafo. Entonces, por eso les recomendamos, ¿verdad? Lean primero y complementen con otros párrafos que aparecen en el encuentro. Eso es muy importante. Y otra recomendación que les queríamos hacer es que a veces Luigi utiliza términos en su idioma, ¿verdad? Como por ejemplo el Sanedrín, él pone Sinedrio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer la comparación y decir, es que, bueno, Sinedrio, ¿verdad? Significa Sanedrín, porque muchos de ustedes lo que hacen es que lo copian textual, ¿verdad? Y la idea es que pensemos qué es lo que quiere eso decir, ¿verdad? Y si no estamos seguros, pues para eso estamos nosotras, nos preguntan. Porque la idea es contestar tratando de entender lo que estamos contestando, ¿verdad? Entender en forma global. Y si contestamos sin saber qué significa ese concepto, pues no estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, eso sería otra recomendación. Hoy le toca a Marjorie hacerme las preguntas y yo trataré de responder y como siempre hacemos, pues conversamos un poquito entre nosotras y ampliamos un poco la respuesta. Sí, bueno, la primera pregunta dice, la composición social de la comunidad se caracterizaba por 2 grupos sociales. ¿Cuáles son? De acuerdo a la información histórica de Hechos de los Apóstoles, los 2 grupos sociales que se caracterizaban eran los judíos que se adhirieron al mensaje de Jesús y los helenistas, prosélitos de religión judía, provenientes de fuera de Palestina. Y aquí a algunos también se les hizo un poquito de enredo. Recordemos que judíos al principio eran todos, ¿verdad? Desde los que Jesús llama, desde los apóstoles, todos eran judíos. Y por supuesto sus seguidores, discípulas y discípulas eran judíos. Y luego hay estos 2 grupos, ¿verdad? Son los judíos que se quedan en Palestina, ¿verdad? Que esos son los considerados por los que se quedan como los principales, los únicos, ¿verdad? Porque recordemos que aquellos judíos que se habían ido para la diáspora eran considerados paganos, aunque fueran judíos porque se habían criado en otra cultura, con otra lengua, estaban asumiendo otras costumbres. Entonces, para los judíos que estaban en Palestina, esos judíos no
no eran como originales, ¿verdad? No eran puros, ¿por qué? Porque ya se habían contaminado con otra lengua, con otras costumbres, ¿verdad? Y entonces había división entre ellos, y es a los que se llaman los helenistas, ¿verdad? Pero siguen siendo de raíces judías, ¿verdad? Entonces es un grupo de judíos que se divide en dos. Los judíos que se quedan en Palestina, ¿verdad? Que no tienen contacto con nadie más, sino que son de su tierra, de su culto, con sus costumbres. Y los judíos que por alguna razón, que ya hemos visto lo que es la diáspora, ¿verdad? Que se tienen que ir de su tierra a otras culturas, a otros países, a otras naciones, ya sea porque deciden irse buscando una mejor vida o porque son llevados por los imperios que han dominado, ¿verdad? Y entonces allá, en aquellos países, ellos hacen su vida, ahí se casan, ahí tienen hijos, siempre les ponemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Como cuando nosotros tenemos familia que se ha ido a Estados Unidos, ¿verdad? Y que allá hacen su vida, pues siguen teniendo sus raíces ticas y todavía quieren su patria, pero empiezan a hablar inglés, ya comen cosas diferentes, tienen costumbres diferentes, incluso sus religiosidades diferentes, pues igual pasaba, ¿verdad? Entonces, eso no se nos puede olvidar, los que son los judíos que se quedan en Palestina y los judíos helenistas que son los que se van y los que tienen años de vivir fuera, pero que siguen teniendo sus raíces judías y siguen cada año yendo al templo, ¿verdad? O tratando de cumplir con estas costumbres de ir al templo y cumplir con lo que la ley decía o estipulaba, ¿verdad? Ok, listo. Describe las características de los prosélitos. Con los prosélitos estamos en el mundo citadino de comerciantes, empleados, artesanos, esclavos y libertos. Este grupo está organizado paralelamente a los judíos, alrededor de los 7, que fueron encargados a acudir a sus viudas o a atender a las viudas. Los 7 son de origen helenista, como revelan sus nombres. Helenista quiere decir griego, recordemos, ¿verdad? Cuando se habla de helénicos, estamos hablando que es gente que ha tenido ya contacto con la cultura griega, que están influenciados por la cultura griega. 2 de ellos, Esteban y Felipe, son tan importantes que tienen tradiciones propias, según el relato en los capítulos 6 y 8 de Hechos. Estas personas no tienen solo funciones sociales, que es la diaconía de las mesas de las viudas helenistas, sino que se dedican plenamente al anuncio de la palabra, como los 12, Esteban en Jerusalén y los otros en direcciones diversas. Para el sur, en dirección de Egipto, Felipe, y para el norte, en dirección de Samaria, los demás. Aquí tenemos que también tener claro qué fue el conflicto que sucedió con esto de las viudas, ¿verdad? Entonces resulta que los 12 estaban atendiendo lo que es la palabra, ¿verdad? Y también recuerden que para los judíos es primordial atender a las viudas, a los huérfanos, al migrante, ¿verdad? Entonces las viudas de los judíos están siendo bien atendidas. Aquí surge un conflicto que está muy bien explicado en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿cuál es el conflicto que surge? Los judíos helenistas, ¿verdad? Hacen una crítica porque sus viudas, debido a esta división que ya hablamos, no están siendo atendidas, ¿verdad? Están atendiendo solo a las viudas de los judíos. ¿Por qué? Porque los grupos están divididos, ¿verdad? Entonces solo se atiende a los que ellos consideran importantes. Entonces, ¿qué está pasando con las viudas de los helenistas? Entonces, ¿cuál solución se busca? Nombrar entonces a un grupo de personas que son llamados diáconos, ¿verdad? Para atender las mesas. Atender las mesas lo que significa es darle lo necesario para vivir, la comida, la acogida, ¿verdad? Atenderlas en todas sus necesidades básicas, ¿verdad? Entonces por eso se nombran 7. Recuerden que los números en Biblia es muy importante. 7 es el número que significa totalidad en griego.
En hebreo, el número que significa totalidad es 12. Entonces, es muy simbólico que este grupo, cuyos nombres todos son griegos, ¿verdad? Sean 7, ¿verdad? Porque de ahí el texto también nos está indicando que es de origen helénico, de origen griego, ¿verdad? Entonces, estos 7 se dedican a atender a las viudas de los helenistas, pero después no se quedan solo en eso, sino que ellos también empiezan a predicar la palabra, ¿verdad? También se hacen discípulos o seguidores de Jesús. No solo es que atienden dando el servicio de las necesidades, sino que también comparten la palabra, comparten el evangelio. Entonces, en esto hubo mucha gente que todavía no entendió bien. El año pasado lo habíamos visto muy bien con Lucas, porque como esto está en Hechos, muy bien descrito, nosotros el año pasado lo vimos muy ampliamente. Entonces, para el que tiene también el libro de Luigi del año pasado, ¿verdad? Pueden hacer un repaso con el capítulo correspondiente a esto. Ok, dice la 3. Esteban, uno de los 7, entra en conflicto con un grupo social. Describe por qué sucede esto. Esteban entra en conflicto con sus antiguos amigos de la sinagoga de los libertos, Hechos 6, del 8 al 9. ¿Y qué quería decir libertos? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Porque eso también lo preguntaron, ¿verdad? Libertos era aquellas personas que en algún momento habían sido esclavas y habían podido, ya sea comprar su libertad, o se la habían ganado, o se la habían dado, que no era muy común, pero se daba, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de libertos, son gente que antiguamente fue esclava y ahora es libre. Era en ese lugar, ¿verdad? En la sinagoga de los libertos, donde se reunían los jefes de los judíos de la diáspora. Vea, todo va teniendo su lógica, ¿verdad? Las sinagogas donde se reunían los libertos, los que habían sido esclavos, y la mayoría que acudía a esta sinagoga eran judíos de la diáspora, de los que habían estado fuera. Esto nos está indicando que, aunque se estuviera tratando de hacer una unión entre judíos y judíos helenistas, seguía habiendo división. No fue tan fácil el hacer esa unión, ¿verdad? El aceptarse unos y otros. Los judíos de la diáspora, como los sirineos, los alejandrinos, los de Cilicia, los de Asia. Esteban fue acusado por ellos y sucesivamente por el Sanedrín por contraponer Moisés a Jesús, el Evangelio a la Torá y la comunidad al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque para los judíos, estos judíos cristianos, estaban yendo en contra de la ley, porque recordemos que para ellos el templo era lo principal, Moisés era lo principal, ¿verdad? Y la Torá era lo principal, y ahora resulta que lo principal es reunirse en las casas, lo que Jesús, los dichos y hechos de Jesús, ¿verdad? Y el mismo Jesús, la persona de Jesús. Entonces, para los judíos esto iba en contra de sus raíces judías, ¿verdad? Esteban fue acusado de traición por este mismo grupo y en su discurso de defensa revela las ideas de los convertidos provenientes de la diáspora y que serán la causa de su condena a muerte por apedreamiento. Recuerden que Esteban fue muerto a pedradas. Los personajes que cita en su discurso de despedida son todos figuras de referencia de la diáspora. Abraham, José de Egipto, Moisés, la tienda del testimonio y no el templo, ¿verdad? Antes de morir apedreado en visión, Esteban ve la gloria de Dios y Jesús de pie a la derecha de Dios. Esto está en Hechos 7 del 55 al 56. Es la afirmación de que Dios dejó el templo, o sea que Dios se fue del templo, como en el tiempo de Ezequiel, en el capítulo 3, 23, cuando la gloria de Dios acompañó a los exiliados a Babilonia. Entonces, como ahora, Dios se va para la diáspora, lejos del templo y de Jerusalén. Esto también hay como que explicarlo un poquito, ¿verdad?
Resulta que para los israelitas, la seguridad que ellos tenían de protección de Dios era porque el templo estaba ahí. Ellos tenían las esperanzas, la seguridad puesta en que Dios vivía en el templo. Y mientras Dios estuviera ahí, ellos tenían la seguridad. Incluso iban a ganar batallas, porque Dios los iba a acompañar. Pero resulta que el comportamiento del pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, ya que va en contra de la ley, que están siendo infieles a Dios, que están siendo idólatras, el pensamiento de esta gente en la época del profeta Ezequiel, o lo que Ezequiel le dice al pueblo es que debido a ese mal comportamiento y a la infidelidad, al romper la alianza y al no practicar la justicia, Dios abandonó el templo, y por esto es que Babilonia pudo venir a dominarlos y los conquistó. Y entonces para Ezequiel, Dios se fue del templo acompañando a los exiliados. O sea, para Ezequiel, Dios se fue con los exiliados a tierra extranjera y abandonó Jerusalén. Abandonó a los judíos que estaban en Palestina, ¿verdad? Entonces, esto mismo se retoma en el Evangelio, ¿verdad? Es esto de que los romanos hubieran podido destruir el templo, es signo de que Dios ya no está con el pueblo por haber sido el pueblo otra vez infiel, idólatra, y no estaban practicando la justicia, ¿verdad? La verdadera justicia de Dios. Sí, y que así como en el Primer Testamento, que nos lo pone aquí Mateo, digamos, habían profetas, hubo profetas de que llegaban a esta conclusión o denunciaban esto también en el tiempo de esto, ¿verdad? Hubo discípulos como Esteban, ¿verdad? Uh-huh. Que también llegaron a esta relectura. Y Juan el Bautista. Juan el Bautista, Uh-huh. y todos ellos, o sea, los que vimos que los mataron, ¿verdad? Era como un llamado de atención, y claro, ¿cómo no lo iban a matar, verdad? Se estaba diciendo que ya Dios no estaba ahí, ¿verdad? Que dejaran de hacer tantos ritos y tantas cosas que estaban matando al pueblo y se dedicaran verdaderamente a servir al verdadero Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que representado en Jesús, que eso fue lo que hizo que lo mataran, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo que este hombre está diciendo que este hombre que murió en la cruz es hijo de Dios o es Dios mismo, ¿verdad? Cuando murió en la cruz con una muerte tan vergonzosa. No, y tras de eso decir que Dios, ¿verdad? Está con aquellos, ¿verdad? Los helenistas, los que están Los fuera de otros. Palestina, los otros y las otras. Los que son considerados Los paganos, excluidos, que no ajá. tienen derecho. Entonces, Uh-huh. imagínense el grado de compromiso, ¿verdad? Que la palabra llevó a Esteban a llegar a decir esto, ¿verdad? Y que luego fuera muerto por eso. Bueno, si eso lo traemos al hoy, igual sucede con muchos católicos en este momento que no quieren aceptar que Dios es un Dios de todos y de todas, Uh-huh. y de todas las culturas, ¿verdad? Y no es solo de la Iglesia Católica, porque nos queremos adueñar de Él, y solo por la Iglesia Católica somos salvos, y solo nosotros tenemos derecho, y nosotras. No, así no es. Dios es un Dios de todos y de todas, y no solo vive en el templo, vive en todo lado, y lo hemos tenido muy presente, y lo hemos visto y lo hemos vivido en esta época de pandemia, donde Dios está presente en las iglesias domésticas, en nuestras casas. Los templos se tuvieron que cerrar, y ¿qué ha pasado? Dios sigue presente con nosotros, porque Dios está en nosotros. El verdadero templo somos nosotros, y no solo yo, el otro y la otra que viven conmigo, el otro y la otra con los que yo no me llevo muy bien, el otro y la otra que me han hecho daño. Ahí vive Dios, ¿verdad? Y eso a veces se nos olvida y lo queremos seguir viendo únicamente en el templo, en las cuatro paredes, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir cambiando de pensamiento y de actitudes. Así es. Bueno, para continuar con la 4, dice, ¿qué otro grupo compone la comunidad de Jerusalén y qué hacen después de la muerte de Jesús? El otro grupo que compone la comunidad de Jerusalén son los judeocristianos, o sea, judíos que se convirtieron a Jesús, integrando la comunidad cristiana. Recordemos nuevamente, esto no se nos puede olvidar nunca, ¿verdad? O sea,
Desde el principio, todos los seguidores de Jesús fueron judíos, todos, incluyendo a Jesús, incluyendo a María, incluyendo su familia y sus seguidores, sus discípulos y discípulas. Pero llegó el momento en que esos judíos, después de la resurrección de Jesús, ¿verdad?, empezaron a reunirse en las casas, ya no en el templo, para hacer memoria de aquel Jesús que había muerto y resucitado, ¿verdad? Entonces, a estos judíos, que siguen siendo judíos, se les empieza a llamar judeocristianos. ¿Por qué? Porque están siguiendo a Jesús o están siguiendo a Cristo, ¿verdad? Y entonces se hacen dos grupos, y lo hemos explicado un montón de veces. Al principio esto era bien visto por los judíos que no están siguiendo a Jesús, y se les permitía los sábados acudir a la sinagoga y participar de los ritos que se hacían ahí, y el domingo reunirse en las casas para hacer memoria de Jesús y de lo que Jesús había hecho y cómo lo había hecho. Pero en el momento en que se destruye el templo, y recordemos que el templo era el centro del pueblo de israelita, ¿verdad?, era su identidad, el templo y la ley eran los dos pilares importantes. Al no estar el templo, ¿qué pasa? Entonces se centran únicamente en la ley, y la ley se hace realmente estricta. Y es ahí donde los fariseos se reúnen y toman la decisión de que o se es judío o no se es. Y entonces aquellos judíos que empezaron a seguir a Jesús, ya no se les permitió seguir yendo a la sinagoga. Tenían que tomar una decisión. O siguen siendo judíos radicales, o simple y sencillamente se les excluye, se les expulsa de la sinagoga. Y la expulsión de la sinagoga no era tan simple. Recordemos que implicaba un montón de cosas. Era que usted perdía su identidad, perdía su familia porque su familia no lo podía recibir ni reconocer, perdía las seguridades porque perdía la herencia, o sea, perdía todo. Y tenía que ser parte entonces de aquella comunidad cristiana que estaba iniciando, que estaba en la incertidumbre, que no tenía un futuro, no tenía seguridades, estaba siendo perseguida, la podían aniquilar, y entonces había que ser muy valiente para tomar la decisión, porque era perder todo para irse a una comunidad que no le aseguraba absolutamente nada. Y siempre se los hemos dicho, gracias a esos judíos que fueron valientes y tomaron la determinación de seguir el camino de Jesús, estamos nosotros ahora aquí. Gracias a ellos se extendió esa fe. Si no, se hubiera convertido en una secta y hubiese desaparecido. Eso no lo podemos olvidar nunca, porque eso marcó la historia del pueblo israelita y también la historia de nosotros los cristianos, de una vez y para siempre. Y no solo a la comunidad de Mateo, a todas las primeras comunidades, las de Juan, las de Marco, las de Marco no, porque Marco fue escrito antes de la destrucción del templo. La de Mateo, la de Juan y la de Lucas. Entonces, eso va a ser siempre un acontecimiento que marcó la historia de las primeras comunidades y marcó la historia, por supuesto, nuestra, porque a partir de ahí se empezó a extender el evangelio, ¿verdad? Bueno, sigo. En esta época el cristiano no tenía una identidad propia, siendo todavía considerado un movimiento de renovación del judaísmo. Por eso, participar del movimiento cristiano emergente no era tan diferente de ser judío. Los 12 representan el grupo de liderazgo de este movimiento. Después de la muerte de Jesús, según el relato de Hechos 1, del 15 al 26, este grupo se reorganiza y la primera decisión fue la sustitución de Judas con Matías. Se trata de un episodio que tiene gran valor simbólico. Frente a 120 personas se reconstituyen los 12 apóstoles. La pregunta 5 dice, ¿qué representa el número 12? Esta pregunta, o más bien la respuesta es muy cortita, porque de todas maneras eso lo hemos visto infinidad de veces, ¿verdad? Pero es importante estarlo repitiendo, porque muchas veces como que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Dice, el número 12
representa la totalidad. Y recordemos que es a nivel judío, a nivel hebreo, porque el 7 también representa totalidad, pero en la cultura griega. Entonces, este 12 recuerda el antiguo pueblo de Israel, formado por 12 tribus. La comunidad de los seguidores de Jesús se entiende ahora como el nuevo pueblo de Dios. Por eso era necesario nombrar a otra persona, porque habían quedado solo 11. Entonces, para volver al número 12, había que nombrar otra persona, porque es muy simbólico. Exacto. La número 6 dice, ¿qué predicaba Pedro y qué fue lo que detonó la reacción violenta de los jefes judíos? Pedro predicaba el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús según las Escrituras. El propósito era mostrar a los judíos que la muerte vergonzosa de Jesús en la cruz no había sido un fracaso, sino una muerte redentora, en cumplimiento de las profecías antiguas. Otro elemento interesante es la referencia al templo. Desde los orígenes, Pedro y Juan subían al templo a rezar a la hora nona, como recuerda Hechos 3:1. Todos estos elementos comprueban la cercanía entre el judaísmo y el cristianismo de Jerusalén. Sin embargo, ya se afirma que compartían el pan en las casas. Hechos 2:46. Quiere decir que empieza a surgir un culto alternativo cuya referencia no es más el templo, sino las casas. El problema surge cuando a la puerta del templo encuentran y curan en el nombre de Jesús, que ese es el problema grave, ¿verdad? En el nombre de Jesús, a un hombre cojo. Eso está en Hechos 3, del 1 al 10. La realización de ese milagro provoca la reacción violenta de los jefes judíos, que arrestan a Pedro y a Juan. Los llevan frente al Sanedrín para que sean interrogados y los encierran en una prisión. Más allá de la realización del milagro, que podía ser visto como una crítica al templo y a la teología de la retribución, el problema parece ser la centralidad de la figura de Jesús. O sea, ese fue el problema. Estaban haciendo milagros en nombre de Jesús y eso fue lo que no soportaron, ¿verdad? En la predicación, como dice el nombre con el cual son identificados, la secta de los nazareos. Esto está en Hechos 24:5. Okay. Sí, muy clarita esta, ¿verdad? Esta respuesta que se une un poco con la pregunta 4 y que igual en un principio este grupo de cristianos judíos, ¿verdad? No era bien vista, ahí dice, los consideraban una secta. Exacto. Entonces, así como habían otras, también a ellos los consideraban una secta, ¿verdad? Y era un peligro porque se suponía que habían matado a Jesús para eliminar esa secta. Y resulta que ahora sus seguidores están haciendo milagros en nombre de aquel muerto en la cruz. Y eso era muy peligroso. Sí, ¿verdad? y que de hecho, yo creo que lo explicó en un momento el profesor Hansel, que lleva ya al centro bíblico, y dijo que a estos judíos se les empezaron a llamar cristianos, no porque sonaba bonito, sino era una forma de burla, Claro. como diciéndole, su maestro fracasó, murió, lo mataron en una cruz. Entonces, al llamarlos judíos cristianos, era una forma de burla por la muerte en cruz que tuvo su maestro. No era porque era algo bonito, sino ese estigma que se les comenzó a poner, ¿verdad? Y que los judíos cristianos no lo vieron como vergüenza la muerte de su maestro, ¿verdad? Que al principio fue chocante y todo, ¿verdad? Pero ellos lo vieron después como una forma de identificación propia de ellos. E incluso aquí dice, ahora comenzaron a celebrar en las casas, cosa que los identificó de otras sectas y de otros grupos en su momento. Sí, le dan vuelta a la situación y entonces ellos ven más bien que por esa causa que murió Jesús, que se convierte como en el primer mártir del proyecto de Dios, ¿verdad? Pues es valioso también ellos entregar la vida, donar la vida. Y si por eso había que morir, pues se muere, pero decididos
convencidos de seguir lo que Jesús había predicado, ¿verdad? La justicia, la solidaridad, la igualdad. Ojalá nosotros tuviéramos también esa convicción, ¿verdad? Que en este mundo todo es un proceso. Ellos al principio no lo lograban y tenían miedo y no estaban convencidos y se escondieron y lo dejaron solo, pero después dieron su vida por esto, ¿verdad? Convencidos. Entonces ojalá que eso también nosotros y nosotras podamos llevarlo a cabo con nuestras actitudes y con nuestra vida y dejar a veces de ser tan neutrales, porque en el proyecto de Dios no se puede ser neutral. Sí. O se es o no se es, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya para ir terminando con este videito, vamos por la pregunta 7, que dice, ¿cuál es la función de los 12? La función de los 12 era dar testimonio de la muerte y resurrección de Jesús, la oración, el ministerio de la palabra. Esto está en Hechos 6:4. De este grupo, Pedro y Juan eran dos personajes que se destacaban, ¿verdad? Esto está en Hechos 3:1 y en Hechos 8:14. Luego desaparece Juan de escena y Pedro queda como líder. Pedro se queda como quien habla en nombre del grupo. Cuando Pablo va a Jerusalén, encuentra solamente a Pedro. Esto está en Gálatas 1:18. Pedro era una persona influyente. Se ve por el peso de sus acciones, como cuando bautiza a Cornelio y a su familia, abriendo la puerta de la comunidad a los paganos. Esto está en Hechos 10. Recordemos, aquí se ve muy bonito, digamos, el proceso, ¿verdad?, que ha tenido también, digamos, Pedro. Pedro era, como buen judío, ¿verdad?, estaba convencido de que para ser cristiano, seguidor de Jesús, había que seguir cumpliendo los ritos y las normas judías. La circuncisión, la purificación de los alimentos, ¿verdad? Él todavía tenía ese esquema, no estaba todavía abierto, pero resulta que a través de un sueño él se dio cuenta, ¿verdad?, de que la buena noticia era para todos y todas, incluyendo a los paganos, ¿verdad? Y es aquí donde bautiza a Cornelio y a su familia. Entonces se abre el portillo para dar la bienvenida, la acogida a aquellos cristianos de otras culturas, helenistas, griegos, ¿verdad? O sea, Pedro también tuvo su proceso. Y recordemos que Pedro está representando al grupo discipular, ¿verdad? Entonces quiere decir que toda la comunidad tuvo su proceso. No fue fácil abrirse a los otros y a las otras de otras culturas. El mismo Pablo deberá confrontarse con Pedro para que su conversión sea validada y pueda hablar en el nombre de Jesús. O sea, hasta Pablo tuvo que ir a buscar a Pedro para que Pedro dijera, sí, este hombre puede seguir evangelizando en nombre de Jesús, ¿verdad? Para que veamos el peso tan grande que tenía Pedro en la comunidad o que le hace dar Lucas en su evangelio. Vale la pena resaltar, además de las funciones, las enseñanzas de estos 12 en sus comunidades. Rezaban, celebraban la fractio panis, o sea, la fracción del pan, y procuraban vivir la comunión fraterna. Esto está en Hechos 2, del 42 al 47. Practicaban el bautismo de agua, Hechos 8:38, probablemente una práctica derivada de las purificaciones judías y del bautismo de Juan el Bautista, que luego fueron consideradas insuficientes sin el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí también se ve el proceso de las comunidades. Vean cómo al principio para ellos, ¿verdad?, y partiendo de raíces o ritos judíos, para ellos era suficiente el bautismo de agua, ¿verdad? Pero poco a poco las primeras comunidades se empiezan a dar cuenta de que eso no es suficiente y empiezan a adoptar la práctica del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos definir? El aceptar a Jesús como Hijo de Dios, como que Él es el Mesías, y actuar y vivir según los valores que Jesús enseñó. Eso es, ¿verdad? Dice, la presencia del Espíritu Santo es fundamental porque representa el compromiso de vivir según el Espíritu de Jesús. El énfasis es el testimonio de unidad y solidaridad entre los miembros de la primera comunidad. Quiere decir en la ética, o sea, en la forma de vida, en la forma de relacionarse con los otros y las otras.
era tan fuerte que atraía la simpatía y la atención de las numerosas personas que pedían ser parte del nuevo grupo. Esto está en Hechos 2, del 47 al 48. O sea que para seguir a Jesús no es simplemente cumplir normas, cumplir leyes, cumplir ritos, ir al templo, sino es una forma de vida, es hacer vida la experiencia de Jesús resucitado en nosotros, que se nos vea, que con nuestras acciones realmente nosotros estemos dando a conocer a un Jesús que estuvo a favor de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad, de la armonía, del respeto, del diálogo. ¿Cómo? Con nuestras acciones. Porque de nada nos vale estar yendo al templo, rezarnos cualquier cantidad de oraciones, si nuestra vida no está siendo coherente con todas esas prácticas religiosas que hacemos en el templo. O sea, tienen que ir juntas, unidas, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces les decimos que hay mucha gente que tal vez está dando a conocer de mejor forma el reino de Dios, aunque tal vez no practiquen mucha religiosidad, pero que su vida sí está siendo coherente con el reino de Dios. Entonces eso también nos llama a reflexionar sobre qué tipo de seguidores y seguidoras de Jesús estamos siendo nosotras y nosotros. Si somos de los que solo nos quedamos en los ritos y en los rezos, o somos de los que estamos siendo coherentes con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro lenguaje, ¿verdad? Bueno, hasta acá yo creo que ya terminamos el encuentro correspondiente, el número 3. Ojalá que les sirva para ampliar lo aprendido, para recordar cosas aprendidas, porque mucho de lo que hemos visto aquí ya lo hemos visto en el centro bíblico, en los talleres presenciales, montones de veces. Lo que pasa es que necesitamos estar repitiendo para refrescar todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y como decir otra vez, de nuevo, no hay que estarse cansando nunca de seguirles diciendo que se cuiden, que cuiden a los suyos y que acatemos las normas del ministerio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video y que estén bien, que Dios los bendiga y que pasen un feliz día. Chao, gracias.